Bueno, estimados alumnos que están cursando la materia de Sistema de Información Geográfica y Cartografía de las carreras de Biología, Ingeniería Forestal, Agronomía y Ciencias Ambientales, aquí en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos toca desarrollar el capítulo número 12 de Avance en la Materia, en el cual vamos a ver lo que es la ETP por el método de Udin, como también por el método de Hammond. ¿Qué tenemos como base? Ya tenemos como base, en mi caso, tengo 5 años de precipitación y 5 años de temperatura media, como así también 5 años de temperatura mínima y temperatura máxima respectivamente, en base a la cual voy a estimar la ETP de Udin como tal, la ETP de Hammond, y así también terminando de describir lo que viene a ser la estimación de la disponibilidad hídrica en el periodo de tiempo establecido en el desarrollo de la práctica. Por ejemplo, en mi caso, 2018 al 2022. Recuerden, estamos trabajando con la cantidad de letras que tiene su primer apellido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan esta tabla de aquí, no? Esta tablita que hicieron en el práctico número 1, donde tenían los datos de precipitación, temperatura mínima y temperatura media, a partir del cual calculaban la temperatura media, la constante 1, la constante 2, la radiación solar 1, radiación solar 2, los días del mes, la ETP y la disponibilidad hídrica. Pues bien, ahora la vamos a poner en práctica. La vamos a poner en práctica desarrollando esta fórmula, la fórmula de Udin, que dice que la ETP es igual a la radiación solar extraterrestre sobre el flujo de calor latente al suelo por la densidad del agua. Todo esto se multiplica por la temperatura media del aire, en este caso recuerden la temperatura media, o más la K2, que es un parámetro de ajuste que mayormente es 5, sobre K1, que es otro parámetro de ajuste que mayormente es 100. Toda esta fórmula que ven aquí de ETP está en milímetros día. Necesito multiplicarlo por los números de días que tiene el mes para tener la ETP en forma mensual, milímetros mes. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula, como pueden ver, para este proceso. Para este proceso necesitamos desarrollar esta fórmula. Pero ¿qué pasa? Temperatura mínima y temperatura máxima no vamos a utilizar. ¿Por qué? En el presente práctico no vamos a utilizar. ¿Por qué? Lo vamos a utilizar en los prácticos siguientes. En este práctico lo que tenemos es la temperatura media. Ya hemos calculado la temperatura media, entonces ese va a ser nuestro parámetro de cálculo ahora. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Va a armar sus tablas respectivas. En este caso, se van a armar tablas de este proceso, por ejemplo, que están viendo. Cada una de las gestiones tiene su respectiva tabla, 2018, 2019, 2020 y 2022, se va a armar y va a rellenar los valores de precipitación que ha tenido en cada una de las gestiones. Aquí tengo la precipitación de un año, la precipitación del siguiente año, la precipitación del siguiente año, y eso lo va copiando a cada una de las precipitaciones que ha tenido en la serie histórica que hizo en el práctico número 11. Así también ya puede llenar la constante K1 y K2, que es 100 y 5, como también los números de días. Tenga cuidado que en este caso tenemos un año bisiesto, como es el año 2020, donde el mes de febrero tiene 29 días, donde el año ya tiene 366 días. Entonces ya procede a calcular lo que viene a ser a llenar su planilla respectivamente. Ahora, también, ¿qué vamos a hacer en la práctica? En la práctica no solamente vamos a hacer de Udin, también vamos a hacer de Hammond. Entonces, de Hammond, ¿qué tenemos? Tenemos esta otra tabla que ustedes aprendieron a trabajar, donde se les dio la precipitación, la temperatura mínima, temperatura máxima, donde calcularon la temperatura media, estimaron el factor K, la presión de vapor de saturación de agua, el factor N de insolación, los días mes y lo que viene a ser la ETP como la disponibilidad hídrica, que era lo que hizo en el método de Hammond, para lo cual se basaron en la siguiente fórmula. El método de Hammond tiene la siguiente fórmula, dice, en este caso, la evaporación potencial es igual a K1, que mayormente va de 0.5 a 0.7. En este caso vamos a utilizar 0.7 por 0.165 por 216.7 por la duración del día, por la presión de saturación de vapor de agua sobre la temperatura media más 273,3. Están viendo, no trabajo ni la temperatura mínima ni la temperatura máxima, solamente trabajamos con la temperatura media. En la forma de Udin y en la forma de Hammond para estimar la ETP, solamente se trabaja con la temperatura media.
es unos clásicos patrones de esta fórmula básicamente es que requiere solamente la temperatura media para poder realizar el respectivo cálculo de la ETP, o sea, no demanda muchas variables en el proceso de cálculo. Entonces necesitamos procesar esta tabla y también van a hacer lo mismo en el otro cuadro van a poner 5 cuadros o los cuadros que les toque hacer, por ejemplo en mi caso Magne son 5 letras, sería del 2018 al 2022, también traen su dato de precipitación, como están viendo en cada uno de los años es variable la precipitación, como así también traen la constante, ya sabemos que cada uno utilizar 0.7 y colocan los días del mes que tienen para cada periodo, teniendo cuidado, recuerden nuevamente en el 2020 que es 29 días el mes de febrero. Entonces, este proceso es el que vamos a hacer ahora, pero no lo vamos a hacer en sentido tabular, como lo han visto ustedes clásicamente en el práctico 1, como también en el práctico 2. En el práctico 1, ustedes recuerden, hicieron el cálculo de Houdin y de Hammond. En el práctico 2 hicimos la estimación de, ¿cuál? La estimación de Torwine y de Hargreaves. Entonces, en el siguiente práctico 13, vamos a trabajar por el método de Torwine como el método de Hargreaves. En el práctico 12 vamos a trabajar el método de Hammond y de Houdin. Entonces ya saben lo que se viene en el siguiente práctico para ir repasando las fórmulas que ustedes hicieron en el práctico 1 y en el práctico 2. Entonces, estos tienen que hacerlo, recuerden, tanto de Houdin y de Hammond. Para eso armamos la estructura, abren un nuevo proyecto en SIC y tiene la siguiente estructura para desarrollar la práctica correspondiente. Entonces, abren un nuevo proyecto y miren, tengo Sudamérica, Bolivia, tengo la radiación solar que vamos a procesarla con ustedes del departamento que les toca, yo tengo que hacer de Cochabamba, la duración del día, la radiación solar que la necesito para la fórmula de Houdin y la duración del día que necesito para la fórmula de Hammond, ya que Houdin requiere la radiación solar dentro del proceso de su cálculo y Hammond requiere la duración del día para realizar su proceso de cálculo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Houdin 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y tenemos ¿qué cosa? Hammond 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Entonces vamos a hacer todos esos escenarios son los que vamos a armar en la presente práctica. 5 escenarios en mi caso por mi apellido Magne de Houdin y 5 escenarios de Hammond respectivamente. Entonces hacemos el proceso respectivo de cálculo y comenzamos a hacer nuestros diagramas de proceso. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer primero la radiación solar. Tengo que ver cómo se distribuye la radiación solar en Cochabamba y también tengo que hacer la duración del día. Entonces, para el presente caso, ¿qué tenemos? Tenemos en la siguiente tabla. Ustedes se acuerdan que recibieron una tabla, la 2.6, que era de radiación solar. En este caso vamos a trabajar con el hemisferio sur, como pueden ver, el hemisferio sur que es solamente la parte derecha, ya que Bolivia no está en el hemisferio norte. Así también recibieron otra tabla que era la tabla 2.7, que es la duración media del día. También el hemisferio sur es lo que vamos a trabajar. Estas tablas son proporcionadas por la FAO, la cual los utiliza mucho para lo que es los cálculos para los proyectos de riego, básicamente, como también para el proceso de cálculos de los procesos hidrológicos en el ecosistema. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Para ello primero agarramos esta tabla 2.6 y 2.7 y los tabulamos tanto en la hoja 1, tabulamos la radiación solar, ¿recuerden? Y en la hoja 2 tabulamos la duración del día, teniendo el siguiente resultado una vez tabulado. Bueno, entonces procedemos a digitalizar todo lo que concierne a las planillas que se le ha entregado en clases. Si se fijan, tengo 2 hojas, una para la radiación solar y otra para la duración del día. Por un lado tengo la latitud, que es el eje de amarre, y los meses del año, de enero hasta diciembre respectivamente. Le he colocado en sentido negativo porque recuerden que estamos en el hemisferio sur. Solamente digitalizo el hemisferio sur. Lo del hemisferio norte no lo digitalicen. De la misma manera hacen de la duración del día. Digitalizan todo lo que está en el hemisferio sur. El hemisferio norte no. Y tengo qué cosas, si se fijan, tengo la radiación solar. Recuerden, la radiación solar, las unidades de radiación solar, ¿en qué unidades están? Están en la unidad de ¿qué? De megajoules por metro cuadrado por día.
Esa es la unidad de que está toda esta tabla que nos marca la radiación solar extraterrestre. Recuerden, quiere decir la radiación solar que llega a la estratosfera. Ahora, el otro lado tengo la duración del día. La duración del día está expresada en horas por día. ¿En cuánto o qué tiempo la planta tiene para hacer actividad metabólica? Entonces guardan, yo le guardo con nombre de FAO. Recuerden, tengo radiación solar. En la hoja 1 y en la hoja 2 tengo la duración del día. Lo guardo y me voy al proyecto. Y lo que hacemos, recuerden, es importar las dos hojas de Excel. Las dos hojas de Excel, tengo en la hoja 1, recuerden, tengo la radiación solar y en la hoja 2 tengo la duración del día. Recuperamos la hoja de Excel o importamos la hoja de Excel. Básicamente lo que hacemos es convertir la hoja de Excel, lo convertimos ¿de qué formato? A DBF. Pero voy a tener dos. Un DBF va a ser para la radiación solar y otro DBF va a ser para la duración del día, recuerden. Entonces, lo importamos, esas dos hojas de Excel, y tenemos el siguiente resultado. Dos tablas importadas, las cuales puedo abrir para observar su contenido. Como pueden apreciar, tengo de enero hasta diciembre y la latitud sur de cada uno de los elementos que comprenden el componente de la radiación solar extraterrestre. Esto, recuerden, lo tienen porque lo hemos avanzado en el práctico número 1 como también en el práctico número 2, donde han hecho ustedes el cálculo en forma tabular, pero ahora lo vamos a hacer en forma espacial, utilizando para ello los sistemas de información geográfica. Anteriormente ustedes trabajaron toda esta base de datos tomando como referencia solamente los datos de una estación meteorológica. Ahora no vamos a utilizar estaciones meteorológicas, lo que estamos utilizando, recuerden, son modelos climáticos, como es el caso de la NASA. Entonces estamos trabajando en base a una serie histórica de datos NASA. Bueno, ya tengo eso. Ahora lo que me toca, básicamente, miren, es lo siguiente, miren. Necesito encuadrar mis coordenadas aquí de trabajo. Y quiero que vean lo siguiente, miren, voy a poner aquí. Necesito hacer una grilla que cubra toda mi área y que genere puntos de esta manera, miren. Quiero que genere puntos en modo sistemático, distribuido en la cobertura total de mi departamento de trabajo. Así. Donde cada punto va a tener una referencia tanto de radiación solar como de duración del día. Esa referencia me va a permitir utilizar la interpolación o el geoprocesamiento espacial para estimar el valor o el comportamiento de cada una de estas variables en cada uno de los meses del año, ya que la radiación solar como la duración del día varía en función del mes en que nos encontremos o en función de la estación climática. Entonces, hacemos este proceso. Para ello necesito hacer una malla. Utilizo la función create-fishnet. Cuidado que aquí hay una trampa. Tengan cuidado, recuerda, estoy advirtiendo, ¿no? No voy a decir que no les advertí y luego me echen la culpa que no nos avisó. Bueno, tiene una trampa que tienen que tener cuidado en el momento de definir. Por ejemplo, ya aquí voy a cometer unos errores en el momento de la definición, pero espero que usted no los cometa. Pero como dice, cometiendo errores es como se aprende, ¿verdad? Con los propios errores uno aprende. Entonces, defino la salida. Esto en la carpeta se va a llamar la grilla. La grilla de puntos. Va a estar en función de Cochabamba, como pueden ver. Si ustedes observan y analizan bien, tengo dos elementos. Tengo por un lado la longitud y por el otro lado tengo la latitud. Entonces tengo la longitud que corresponde a este eje y por otro lado tengo la latitud que corresponde
a este eje de aquí. Recuerden, la longitud al sentido horizontal y la latitud en el sentido vertical respectivamente. Entonces, tomando esto como referencia, puedo tomar mi alcance. ¿Qué tengo? Aquí arriba está la línea del Ecuador. Recuerden, estamos en Bolivia. En esta parte superior está la línea del Ecuador. Y por esta parte está el meridiano de Greenwich. Tenemos que ver, recuerden, hacia el hemisferio sur, hacia el polo, hasta la línea de Ecuador, la latitud es 0. Y a medida que me alejo la latitud de la línea de Ecuador, la latitud va aumentando. Lo mismo pasa en el meridiano de Greenwich. A medida que me alejo, la latitud va aumentando, pero en sentido negativo. Recuerden, estamos en el hemisferio sur. Tanto las coordenadas X y Y son negativas. Entonces comenzamos, miren. Comenzamos primero con el eje de el eje en este caso de las longitud. Están viendo mi longitud aquí, ¿no? La primera con longitud, recuerden, es esta de aquí, la mayor. Esta es la mayor. Y esta de aquí es la menor. Estamos hablando en el sentido horizontal. Entonces, fíjense, si veo que esta es la menor y esta es la mayor, de la menor tengo que seguir reduciendo para ampliar mi cobertura y siempre en sentido impar. Quiere decir, he reducido, ¿cuánto sería? 63, impar siempre. Pero como le digo, es preferible que sobre y que falte, le bajo a 61. Ahora del otro lado, del 67, el próximo impar, ¿cuánto sería? 69. Pero como le digo, es preferible que sobre que falte, entonces 69 hacia arriba sería 71. Y ahora vamos con el sentido de la latitud. Este viene a ser la latitud menor y este viene a ser la latitud mayor. Entonces tengo 18,67 viene a ser esta parte aquí del sur, que está más alejado de la línea de Ecuador. Pero el próximo impar, ¿cuánto sería? 19. Pero como le digo, es preferible que sobra que falte sería esto, 19 subiría a 21. Ahora aquí el impar, ¿cuánto es? 15. El próximo impar, ¿cuánto sería? 13. Pero como le digo, es preferible que sobra que falte subiría hasta 11. Cada amplitud está cada 2 grados, donde se va a formar el par. Y le decimos run, miren, y ahí tengo mi cobertura de puntos, miren. Ya puedo poner mi mapa y miren, ya tengo mis puntos distribuidos. Donde esta grilla ya no me sirve. Pero miren, ahí tengo mis puntos, como pueden ver y apreciar. Tengo tanto la latitud como la longitud y en puntos, miren, que están cubriendo mi área. Fíjense, estoy teniendo la cobertura total de mi área. No vayan a quedar cortos. Si tienen cortos, tienen que eliminar y volver a hacer. Ahora esta grilla, voy a generar dos campos, donde en un campo voy a incorporar la latitud y en otro campo voy a incorporar la longitud. Esos campos me van a servir como referenciales para relacionar este dato vectorial con el dato tabular referencial de FAO, tanto de radiación como de duración del día. Entonces, para ello, creo los dos campos respectivamente y procedemos a hacer la calculación de vida de ellos, como han aprendido a hacer en clases. Ahora, como pueden ver, tengo mis dos campos. Fíjense, la latitud corresponde a las Y y la longitud corresponde a mis X respectivamente. No vayan a invertir estos datos. Cuidado con caer en eso, en esa trampa. Y le decimos OK. Y ahí tengo mi resultado. Siempre la latitud es menor que la longitud en el caso de Bolivia.
Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos todos mis componentes que podemos trabajar. Entonces, si ustedes observaron en la tabla, la longitud no la empleo, o sea, la generé por demás. No era necesario hacer la longitud, solamente es necesario hacer la latitud. Bueno, ya tengo mis datos. Ahora lo que voy a hacer es, como dice, relacionar la base de datos. Esta radiación solar la voy a incorporar en la grilla, como también esta duración del día lo voy a incorporar en la grilla. Incorporándola en la grilla me va a permitir hacer la interpolación respectiva. Para interpolar en la grilla le digo data, juntar, adicionar uniones. Me aparece la grilla. Definimos el campo de relacionamiento espacial. En este caso es una base de datos espacial porque tiene coordenadas como la latitud y la longitud. El otro es la radiación solar, que también tiene un campo de relacionamiento espacial, que en este caso es la latitud. Una vez realizado esto, procedo a exportar el dato. Y le digo ahora que tengo la grilla de radiación solar. Y miren, abro la grilla de radiación solar y ahí tengo la grilla con sus respectivos datos de radiación solar. Eliminamos esta latitud 1. Una eliminar latitud 1, también eliminamos este OID. Listo. Ahora, este mismo proceso tengo que hacerlo para la duración del día. Recuerden, aquí está mi dominio. Lo que hago primero es remover todas las uniones primero. ¿Por qué remuevo todas las uniones? Porque necesito quitar la relación que hice con la duración, con la radiación solar. Ahora la relación que voy a hacer va a ser con la duración del día. Entonces remuevo todas las uniones que he hecho temporalmente. Ya la tengo grabada en esta base de datos. Se fijan, grilla label ya solamente vuelve a ser como en un comienzo, con solamente la latitud. Ahora, una vez que está sin la latitud, le digo otra vez adjoin. Otra vez la latitud, pero ahora ya no es la radiación solar. Ahora el elemento de trabajo es la duración del día. Por eso es importante que tengan el campo latitud, que es el campo de relacionamiento espacial. Le decimos OK y nuevamente exportamos el dato. Esta va a ser mi grilla de duración del día. OK. Ya puedo, miren, grilla 1 label, miren cómo está. Miren, sigue con la relación, miren. Entonces, miren lo que hago. Una vez quitada la relación, vuelve a su etapa original, miren. ¿Sí? Vuelve a su etapa original. La relación es algo virtual. Entonces, esta grilla ya no me sirve. Esta tampoco. Ya no voy a borrar archivos en el computador. Ustedes tienen que saber qué archivos ya tienen que eliminar de su computador. Recuerden, si no, su máquina se va a volver más pesada, más lenta si no eliminan archivos correspondientes que ya no vayan a utilizar. Yo le estoy advirtiendo, luego no me echen la culpa. Lo remuevo aquí, esta duración del día. Lo llevo aquí. Y miren, aquí tengo mi base de datos. Tengo que eliminar estos dos campos. Miren cómo otra forma se elimina más rápido. ¿Cómo eliminamos más rápido dos campos? Miren. Nos vamos a Analysis Tools. Y utilizamos la función Field. Dentro de Field tengo la opción Delete Field. Ingresamos el campo que vamos a eliminar, perdón, la base de datos, y seleccionamos los campos que vamos a eliminar respectivamente. Recuerden esto, en caso que sean muchos campos, vamos a utilizar esta función. Y miren, le doy Run y elimina los dos campos correspondientes y como pueden ver ya tengo depurada mi base de datos. Bueno, ahora toca realizar la interpolación. Tengo que hacer 2 interpolaciones de radiación solar y 2 interpolaciones de duración del día. Una de cada uno de los meses del año. Una vez hecho los 12, tengo que hacer el promedio de los 12, que va a ser el promedio de radiación solar que voy a tener en Cochabamba y el promedio de duración del día que voy a tener también en Cochabamba, en forma anual. Entonces comenzamos, miren, y hacemos lo siguiente. Primero lo que hago es interpolar.
Voy a interpolar el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo hasta el mes de diciembre. Voy a hacerles solamente el ejemplo que les voy a presentar. Va a ser la interpolación del mes de enero de la radiación solar como solamente el mes de enero de la duración del día, para que vean el proceso. De ahí automáticamente voy a tener, mediante un código de Python, voy a tener hecho los 12 meses respectivamente. Entonces comenzamos, miren. Primero, a interpolar nos vamos a la opción Interpolation y le decimos ahí Spline. Le decimos que vamos a utilizar la radiación solar. Voy a comenzar por el mes de enero. Para que no se confundan, por favor, eliminen esta duración del día. Sería bueno que lo eliminen, ya que quede solamente eliminen la duración del día y no la radiación solar. Aquí solamente voy a trabajar con la radiación solar. Recuerden, voy a hacer este proceso de enero hasta diciembre. Recuerden, son altísimos procesos que vamos a hacer en este método de Odin, como también en el método de Hammond. Recuerden, es el práctico 12. De ahí viene el práctico 13, en el cual vamos a hacer Torwine y Hargreaves, que son mucho más complicados que este proceso. Ustedes se acuerdan cuando hicieron el cálculo de él en forma tabular. Y así vamos a ir complicándole un poco la vida para que solamente los buenos lleguen a terminar el práctico 15, que son los que van a ser acreedores a la certificación respectiva de la materia. Bueno, comenzamos entonces. Entonces le digo aquí, mire, no vayan a dar nombre aquí. Para eso recuerden, en la anterior clase creamos una carpeta de radiación solar extraterrestre. Ahí ingreso y le digo, esto es la interpolación 01.tif. Es la primera interpolación. El tamaño de píxel, 0.1. El método, dicen tensionado. Miren, voy a tener la interpolación de todos mis puntos, miren. Como pueden ver, ahí tengo todos mis puntos interpolados, miren, desde el menor hasta el mayor, así lo tengo en degrado. Ahora, seguidamente, una vez interpolado y tener toda la cobertura de mi área, procedo a hacer el recorte para quedarme solamente con el área. Voy al área y le digo, esto va a ser mi corte 01.tif, mi corte de área. Mi primer recorte. Ok. Ya está recortado. ¿Se fijan? Ya está recortado. Siguiente paso. Una vez recortado, recuerden que cambiar las unidades. Las unidades que está actualmente, ¿cuáles? Las unidades que tengo es megajoule por metro cuadrado por día. Esto tengo que cambiarlo aquí a milímetro día, que es la unidad en la cual está medida las unidades de precipitación, en base al cual puedo hacer el balance hídrico respectivamente. Entonces, ahora lo que hago para hacer este proceso, voy aquí a Map Algebra, Raster Calculator, y lo multiplico. Le digo, quiero que agarre el corte y lo multiplique por la siguiente constante, 0.408. Y multiplicándolo por 0.408 o dividiéndolo sobre 2.45, eso ya las unidades que me da es en radiación solar. Entonces ya puedo decirle radiación solar extraterrestre 01.tif. Ya están las unidades respectivas. Listo. Este aquí ya no me sirve. El interpolado tampoco. Procedemos a cambiar la simbología. Mire, me está diciendo, ¿dónde hay más y menor radiación solar? En el mes de enero en Cochabamba. ¿Dónde la planta puede hacer más o menor fotosíntesis en cuanto a la disponibilidad de radiación solar? Ahora, lo siguiente, ya terminé, entonces, como complemento, recuerden, voy a vaciar mi carpeta. No puede ser que me quede con todos los archivos. Recuerden, mi disco duro apenas es de 256 gigas, entonces tengo que ser bien óptimo para todos los prácticos. Quiere decir, este corte no me sirve.
Esta interpolación ya no me sirve, lo que me sirve es solamente la radiación solar extraterrestre, como pueden apreciar. Eso es lo que me sirve. Entonces, una vez hecho eso, ya puedo cerrar y volver. Por ejemplo, aquí tengo mi radiación solar, ¿no? Y aquí tengo mi catálogo. Entonces, mi catálogo puedo cerrarlo y volver otra vez a la radiación solar. Entonces, este proceso, recuerden, ustedes lo hacen hasta diciembre. Ahora, de la duración del día, hago el mismo proceso, miren. Solamente que la duración del día ya está en las unidades respectivas en horas por día. Quiere decir que me marca la cantidad de horas que la planta puede hacer fotosíntesis. O sea, puede transformar la energía solar y el dióxido de carbono con el agua y formar la biomasa. Para ello, recuerden, hacemos lo siguiente. Vamos nuevamente a Tools y comenzamos interpolando. El mismo proceso, pero con la duración del día. Desde enero, y recuerden, tengo otra carpeta que es para la duración del día. Esto que voy a hacer primero es la interpolación de enero. Por eso le doy interpolación 01. Le damos el tamaño del píxel y el método tensionado. Entonces, una vez realizado esto, le decimos run. Como pueden ver, ya lo tengo interpolado. Mucho cuidado que les quede corto. Si les queda corto, quiere decir que no han hecho bien su grilla, con lo cual van a tener algunos vacíos de información que va a salir básicamente una ETP0. ¿Listo? Entonces, si en ese vacío tienen que rellenar la información, volver a hacer el proceso. Ahora, seguidamente hacemos el recorte. ¿Qué se va a llamar esto? Entonces, la duración del día, enero.tif. Ok, run. Bien, la duración del día de enero en Cochabamba va de 12,87 a 13,03 horas. Si quieren saber los minutos, recuerden, hacen como la conversión que aprendieron ustedes a hacer de sexagesimal a centesimal. Por ejemplo, hagamos esta conversión antes de continuar para que vean el alcance del dato. ¿Listo? Para que vean ese alcance. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero que hacemos para la conversión sexagesimal, ¿qué es? ¿Se acuerdan o no? Lo primero que hacemos es convertir estos datos aquí a de centesimal a sexagesimal. Entonces vamos a convertir. Entonces hacemos lo siguiente. El primer caso, ¿cuánto es? Miren, el menor es 12,87. ¿Esto qué representa? Representa 12 horas. Ahora, para sacar los minutos, ¿qué hacemos? 0,87 por 60. Entonces sacamos 0,87 por 60. Eso me da 52, quiere decir 12 horas con 52 minutos. Ahora ese es el menor rango de fotosíntesis. Ahora el mayor rango de fotosíntesis, ¿cuánto es? 13,03. 13,03. Eso significa 13 horas y ahora 0,03 lo multiplicamos por 60. ¿Eso cuánto me da? Por 60. Eso me da 2. Quiere decir 2 minutos. Quiere decir, en el mes de enero, en el departamento de Cochabamba, tengo una duración del día que va entre 12,52 minutos a 13,2 minutos, habiendo un intervalo máximo de radiación solar, en este caso de duración del día, de 10 minutos, que es lo que me da esta base de datos, como pueden ver. Entonces, ustedes hacen esa respectiva interpolación, ya elimino esto una vez cuando terminen, eliminan la grilla, y cuando terminen de hacer todo el proceso de interpolación, van a tener el siguiente resultado. Entonces, como pueden ver, ustedes procesan de cada uno de los meses, tanto de la radiación solar como de la duración del día. Ahora, ¿qué tenemos en nuestra base? Si ven nuestra base, tenemos ya en UDIN, ya tenemos la precipitación
y la temperatura media para cada uno de los años que difiere. Recuerden, la temperatura media cambia como la precipitación. Estos dos parámetros, precipitación y temperatura media, cambia cada gestión. Lo que es constante es K1, K2, la radiación solar y los días del mes. Esos son constantes, como pueden apreciar en cada uno de los datos. Ahora, radiación solar 2, ¿por qué? Porque la radiación solar 1, recuerden, en la base de datos cuando calculamos estaba en megajoules por metro cuadrado por día, pero ahora ya lo tenemos convertido a ¿qué? A milímetros día. Entonces vamos y sacamos esos datos. De aquí es radiación solar. Vamos y sacamos de la parte estadística. La media, ¿cuánto es? 16,87. 16,87. De febrero. De febrero es 16,30. Seguidamente, de marzo es 15,13. Y así sucesivamente, tengo que ir extrayendo cada uno de los datos de la radiación solar, que es constante de enero hasta diciembre, y luego copiarlo a cada una de las bases de datos, teniendo el siguiente resultado. Como pueden apreciar, ya tengo la radiación solar y estamos llenando cada una de las bases de datos. Ustedes esto aprendieron a hacer en la parte del práctico 1. Pero aquí ustedes aprendieron medida interpolación. ¿Se acuerdan que hicieron interpolación entre el máximo y el mínimo? Hicieron el valor intermedio en función a la latitud. Pero en este caso, la latitud de una estación climatológica. Ahora lo hemos extraído de una serie espacial, en este caso, de una serie de interpolación. Una serie interpolada. Y eso es constante para cada uno de los años. Ven, ya estamos llenándolo. Ahora tenemos que continuar con el de Hammond. El de Hammond nos pide en n la cantidad de horas luz que tenemos por día. Entonces vamos aquí y aquí sacamos la duración del día, que hemos hecho también las dos interpolaciones. Extraemos cada una de ellas. Por ejemplo, aquí sería 12,96. 12,96. De ahí seguimos con febrero. En febrero tenemos una media de ¿cuánto? De 12,56 horas. 12,56. En marzo tenemos 12,1. Cuidado que también aquí hay una pequeña trampita, ¿no? Que tienen que tener cuidado porque ustedes, recuerden, ustedes han hecho los cálculos, entonces ya pueden deducir la pequeña trampa que existe. Recuerden, ustedes han aprendido a hacer los cálculos respectivos. No por nada han hecho el práctico 1 y el práctico 2, donde ya saben la fórmula y los cálculos que hay que hacer. Bueno, seguimos. Práctico 4 deben ser 11,60. Bueno, resolviendo la trampita que ustedes han aprendido a deducirla, procesan la información y tienen hasta diciembre la duración del día, obteniendo el siguiente resultado. Ya tenemos los datos respectivos. Entonces, ya podemos esto, como es constante, copiarlo a las otras bases. Y ven, ya está lleno. Listo, guardamos la base de datos de Excel y volvemos aquí a la 10. Pero ¿qué pasa? Recuerden, porque es una trampa, porque ustedes lo han hecho manualmente. Manualmente cuesta sacar y al otro lado. Lo mejor sería hacer una herramienta de programación. Una herramienta de programación que nos permita automatizar todo este proceso de estar cada vez extrayendo los valores uno por uno, y cada uno de estos valores no va a demorar en el tiempo. Imagínense 12 valores por 12, cada valor por lo menos, cada extracción le va a dar 5 segundos, o sea, quiere decir, póngale 10 segundos, 10 segundos por 12 serían, hasta extraer el valor y copiar en la base de datos y volver del Excel, agarrar allí 10 segundos por 12 serían 120, o sea, le va a demorar 2 minutos. 2 minutos tanto para la radiación solar como 2 minutos para la duración del día. 2 minutos para cada una de las GTP. 2 minutos para cada uno de los balances hídricos.
2 minutos para cada disponibilidad hídrica. O sea, por año, o sea, se va a hacer cada vez, si acumulamos, se le va a hacer 1 hora. Y queremos que nos saque en forma automática que solamente podamos copiar toda la serie, por ejemplo, los 12 meses en un solo bloque y tenerlo copiado y pegado en la base de datos. Entonces, para hacer eso, miren, y hacer la herramienta, nos vamos a ArcGIS, buscamos Python Command, aquí escribimos idle, elegimos New, y aquí vamos a escribir el código de programación. Vamos a configurar el idle para que lo puedan ver bien. Voy a configurar una letra grande. Entonces, comenzamos a escribir el código para que aquí procedan ustedes a automatizar y aprendan la necesidad de automatizar muchos procesos dentro de la programación de Python en ArcGIS. Recuerden requisitos que ustedes aprendan a programar. Bueno, actualmente vamos a hacer un pequeño código de programación. Recuerden, en curso de verano vamos a lanzar cursos de SIG, donde ustedes van a poder aprender alguna temática dentro de la programación para fortalecer su currículum. Para que hagan currículum en el área de los sistemas de información geográfica y puedan enriquecer su hoja de vida una vez terminen la universidad. Bueno, entonces recuerden, están invitados para esos cursos. Entonces van a aprender de esta manera como les voy a explicar a continuación. Ustedes anteriormente aprendieron a sacar de enero a diciembre en forma manual. 1 por 1, 12 elementos. Cada elemento que le haya demorado 10 segundos sería que cada línea de reporte le ha tomado como 2 minutos aproximadamente, 2 minutos para la radiación solar y 2 minutos para la duración del día. Entonces, esos 2 minutos se vuelven acumulativos si le tocara sacar la temperatura mínima, la temperatura media, la temperatura máxima, la precipitación, la humedad relativa, el balance hídrico, la evapotranspiración, en fin, van sumando, que al final llegan a ser media hora, haciendo 2 minutos acumulativamente, haciendo en forma manual. Y en forma manual cansa porque es tedioso sacar de cada uno de los meses, ir a ver la estadística, una vez la estadística, abrir el Excel, ver dónde está ubicada la celda, tabular, guardar y volver otra vez al ArcGIS. Ese proceso cíclico cansa. El proceso de hacerlo automático, que esa hora se transforme tranquilamente en 1 minuto de proceso. Para bajar y optimizar tiempos, lo importante es aprender a programar. Y que la programación es el arte de pensar, señor, de pensar cómo solucionar un gran problema, volverlo tan sencillo. O sea, o un gran proceso, volverlo sencillo. Pensando de cómo se haría. No dejando la tarea solamente, el informático que estudió informática es el único que puede saber. No, ustedes recuerden, van a ser ingenieros, tanto ingenieros agrónomos como ingenieros forestales, como biólogos, como ciencias ambientales. Tienen que aprender a programar porque van a manejar en su vida profesional grandes volúmenes de datos de información donde van a requerir tener el reporte o el resultado o el análisis en el menor tiempo con la mayor confianza debida para poder establecer una acción o una decisión. Más que todo lo van a ver en su tesis de grado. Al menos los que vayan a hacer tesis de grado van a ver la complejidad de la cantidad de datos que van a manejar. Y van a estar preguntándose, ¿y ahora qué hago? Pues bien, recuerden, ustedes están en formación profesional. Recuerden, esta es una materia que es 5º semestre en agronomía y 4º semestre en biología, y 5º semestre en forestal y respectivamente el 4º semestre en ciencias ambientales. Entonces, el requisito de programación básicamente es que la persona desee realizar una tarea. Miren, como les decía y les expliqué, yo soy un bendecido porque la pandemia me dediqué netamente a aprender a programar en este lenguaje que le voy a explicar ahora, y después de ahí he sacado muchas herramientas que las hice anteriormente las hice para ArcGIS Desktop, ahora las estoy sacando para ArcGIS Pro. Entonces comenzamos a escribir en Python. Tienen que tener cuidado en cuanto a la forma como escriben, tienen que respetar mucho, en este caso, la sintaxis. Por lo mayor se utiliza minúscula, como también el camel case, que es en algunos datos entre medio está la mayúscula, no solamente al comienzo. Bueno, primeramente le estoy diciendo que me incorpore ArcGIS en Python, una librería que maneja lo que llama ARPy, que es programar en Python,
dentro de los sistemas de información geográfica en programa ArcGIS. Después le digo que me importe los datos que tiene el sistema operativo. El sistema operativo es muy funcional en lo que se requiere la gestión de archivos, como también la gestión del manejo de la información. A esto se refiere a copiar archivos, eliminar archivos, renombrar archivos, mover archivos, como también la creación de carpetas, eliminación de carpetas, renombrado de carpetas, en fin, todo lo que es la gestión de los archivos dentro del computador. Una vez generado eso, genero mis dos elementos, que son la carpeta y la salida, que van a ser dos variables de ingreso que el usuario va a tener que definir en el momento cuando esté operando el formulario de adquisición de datos. ¿Se acuerdan ustedes aquí? Tenían, por ejemplo, un formulario de adquisición de datos, lo tienen ustedes en extracción por máscara. Fíjense, primero me pide el elemento raster, de ahí me pide el elemento vectorial y en tercer lugar me dice que se va a llamar el producto de recorte. Ese formulario tiene 3 elementos. En este caso tengo 2. Una carpeta, que es donde está la base de datos climática, y una salida que va a ser que se va a llamar el reporte. Entonces, para eso utilizamos arpy.get parameter as text y entre paréntesis digo 0 porque la variable inicial de adquisición de datos dentro de ArcPy es 0. Una vez realizado esto agarro y lo puedo copiar aquí una vez esté bien escrito y al otro le doy consecuentemente 1, que va a ser mi primera variable, va a ser la carpeta y la segunda variable va a ser la salida. Procedo a guardar esto. Lo guardo en la carpeta de trabajo. Balance y le doy el nombre de. Es importante que todo lo escriban en minúsculas. Reporte, por ejemplo, la elaboración de reporte, .py quiere decir de Python, que está hecho en código Python. Recuerden, por ejemplo, yo todo el proceso de evapotranspiración tanto de Odin de Hammond no lo voy a hacer como lo voy a explicar actualmente en este práctico. No se lo voy a hacer, yo lo voy a hacer automáticamente en Python, que todo me procese en el código de programación de Python. Ustedes lo van a hacer en proceso manual porque tienen que poner en práctica lo que han aprendido en el práctico número 1 y 2. Están aprendiendo, dando sus primeros pasos en sí, como actualmente están dando sus primeros pasos en programación. Bueno, una vez hecho eso, procedemos. arpy.environment.workspace. Y esto que a veces digo lo sigo a la carpeta. Quiere decir, ¿se acuerdan que ustedes cuando comenzaban en el ArcGIS iban a análisis, environment, y en environment iban al workspace y definían la carpeta de trabajo? Pues bien, aquí estoy definiendo ese proceso que ustedes hacían con el pinchazo en el SIG. Estoy definiendo aquí el workspace, donde cambiaban el GBD por la carpeta de trabajo, el workspace. De ahí le digo, una vez definido, arpy.environment.overWritten.output. Fíjense, el O es mayúscula. Y aquí le digo true, que es verdadero. Le estoy diciendo aquí, quiero que me permita sobreescribir elementos. True. Listo. Una vez sobreescribió los elementos, están sobreescribidos, voy a empezar a generar mi lista de meses. Una lista de meses es un conjunto de datos que marcan una secuencia lógica de una secuencia lógica de un proceso que uno quiere hacer en la programación. Por ejemplo, mi secuencia lógica, ¿cuál es? Los meses del año. Los meses del año, ¿cuáles son? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Como pueden ver, cada mes lo coloco entre comillas que van a ser mi secuencia de procesos en base al cual voy a sacar mi reporte. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahí una vez terminado cierro mi corchete
Ya tengo mi lista de meses. Entonces guardo para poder continuar el proceso. Realizado eso, procedemos a crear la base de datos y a estructurar la base de datos en la cual va a ser la hospedera del reporte de salida. Cuando digo crear una base de datos, quiere decir crear un archivo en formato DBF y estructurarlo de tal manera que tenga un parámetro que vamos a procesar, como también tenga, en este caso, tenga los meses del año en los cuales vamos a extraer los datos de estadística de la media. Para eso le decimos for. Para eso le digo arpy. Punto. Fíjate, tablet. Management. Administración de la creación de tablas o base de datos. ¿Dónde lo va a crear esto? Lo va a crear aquí en carpeta. ¿Qué se va a llamar? La salida. ¿Qué extensión va a tener? ¿Va a tener un alias? No, ni un proceso de condicionantes. Simplemente voy a crear un archivo en formato DBF. Por eso le digo create table. Create table. Vamos ahora. Add field. Vamos a adicionar un campo. Add field. Management. ¿Dónde vamos a crear esto? Esto lo vamos a crear en el archivo que hemos creado anteriormente. Salida.dbf. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar el parámetro. Listo. El parámetro, como pueden ver. Esto va a ser tipo texto. No va a tener número, ni va a tener decimales, solamente va a tener 16 dígitos. Y cerramos paréntesis. Listo, hemos creado un campo. Ahora, seguidamente tenemos que crear la secuencia de proceso. Quiere decir un bucle quiere decir un lugar donde se repite varias veces una sentencia hasta de comienzo hasta que llega a su fin. Esa sentencia va a estar en función de la lista de mes que tenemos creada anteriormente, que va de enero hasta diciembre. O sea, vamos a hacer un bucle que haga un proceso para enero, otro proceso para febrero, otro proceso para marzo y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre. Para esto le digo for mes in listMes. 2 puntos. Y le decimos arpy punto add field management y nuevamente busco el archivo donde voy a generar la base de datos, que es este archivo que tiene extensión de DBF, que es donde va a salir mi reporte. ¿Qué va a crear? El mes. El mes que viene a ser el mes singular de toda esta lista de meses. Lista de meses contiene de enero a diciembre y mes corresponde enero, luego febrero, luego marzo, abril y así sucesivamente hasta llegar hasta diciembre. ¿Qué formato va a ser? Como es número, va a ser tipo float con 8 dígitos y con 2 decimales. Listo. Podemos guardar para ver el proceso y ver cómo está yendo el proceso de creación. Nos vamos aquí a ArcGIS. Aquí a ArcGIS. Y como pueden ver, aquí tenemos de enero hasta diciembre la radiación solar de cada uno de los meses. Procedemos a crear la herramienta. Para ello, procedemos a crear una herramienta. Nos vamos a View, al menú View, y es donde vamos a crear la herramienta que nos haga este proceso. Catálogo Plane. Y aquí tenemos Toolbox. Voy a crear una herramienta, un Toolbox. Esta herramienta en la carpeta de trabajo puede decir que se llame ForTool, AgroTools, BioTool, Ciencias Tools, en fin. Por ejemplo, puede darle Forest Tools. Ustedes pueden darle AgroTools, BioTools. Pueden darle genera una carpeta, un set de herramientas. Este set de herramientas luego se lo puede incorporar aquí a los toolbox para que quede fijamente definido para que la próxima vez lo pueda jalar.
desde esa estructura. Volvemos a catálogo Play. Y en Forest Tool le digo New Script. ¿Qué le decimos? Primero, un nombre sin espacio y que sea corto. Le digo reporte 1 porque puede ser el contenido del primer reporte. En este caso, puede ser contenido de reporte de precipitación, reporte de temperatura, reporte de balance hídrico, reporte de radiación solar, como en este caso. Y aquí le digo label. Elaboración de reporte. Y ahora le digo, ahí en label puedo tener espacios. Y ahora le digo, ¿qué es lo que hace? Crea una base de datos conteniendo el reporte de una serie de elementos raster en una carpeta definida. Le estoy dando una descripción al usuario. Dice, crea una base de datos conteniendo el reporte en forma mensual de una serie de elementos climáticos raster en una carpeta definida. Ya estoy complementando para que sea más descriptivo para la persona que vaya a hacer correr este reporte. Seguidamente definimos los parámetros. Si se fijan, definimos dos parámetros cuando decimos get parámetro text. El primer parámetro, ¿cuál era? Que el usuario tiene que ingresar la carpeta climática. Cuando digo carpeta climática, el tipo de datos de esta serie que presenta GIS, miren cuánta serie presenta para ingresar tipo de datos. Si hubiera sido un DBF, hubiera sido un database file. Si hubiera sido un archivo climático descargado de NASA, sería file. En este caso va a ser un folder, que es una carpeta. Luego, les digo, escriban el nombre del reporte. Y ese sí va a ser categoría string. No se olviden aquí, tienen que guardar antes de ejecutar. Por ahí me olvidé. Seguidamente, cargamos en ejecución, procedemos a cargar, actualizamos el reporte.py y me carga lo que hasta actualmente he escrito en el otro código, como pueden ver. Ok, ya lo tengo cargado. Ahora lo voy a hacer ejecutar para ver qué es lo que sale. Miren. Aquí tengo Forest Tools, elaboración de reporte. Ingresamos la base climática, por ejemplo la radiación solar. Y le digo que va a ser reporte de radiación solar. Le estoy dando un nombre sin espacio, reporte de radiación solar. Le hacemos run para ver si existe algún error para que lo podamos corregir. Como pueden ver, está empezando a correr y ahí está, miren, todo terminado con éxito. ¿Están viendo, no? Ahora, si ustedes lo escriben así, tal como lo escribí, no le va a dar errores. Entonces ustedes, si no escribieron bien, vayan y vean de nuevo el video para ver qué error. Por ahí se les saltó una coma o una coma lo reemplazaron por punto o un paréntesis mal ubicado, una comilla. Y miren el resultado que tengo hasta la fecha. Quiero ver el resultado. Más. Y vamos ahí a la carpeta de radiación solar. Y abajo tengo reporte de mi radiación solar. Miren lo que me ha hecho hasta el momento. Voy a verlo aquí. Miren, me ha generado la base de datos, miren, está vacía. Me ha generado el parámetro y de enero hasta diciembre todos los campos de forma automática. No he tenido que hacer 12 veces add-field enero, float 8 y 2, add-field febrero, float 8 y 2, add-field marzo 8 y 2. Ese proceso de crear campos me demoraría tiempo. Entonces ahora puedo cerrar esto, eliminar esta base de datos aquí, irme a Catalog Plane, ahora Folders, Balance, Folder, actualizo, refresh, me voy a radiación solar y borro el archivo que creé. ¿Por qué? Porque luego voy a hacerlo crear nuevamente.
lo borro, porque lo he hecho correr para ver el proceso. Sé que todo está bien, entonces puedo seguir escribiendo mi demás línea de sentencia. Como pueden ver, estamos aquí en la parte inferior derecha, me dice que estoy en la línea 22 de las 40 líneas que corren en el código. Ahora me toca generar el campo de salida y el parámetro. Para eso le digo campos que voy a manejar, y en estos campos también voy a generar una lista. El primero es el fiel 1 y el segundo es el parámetro. Y cierro corchetes. Fiel y parámetro, como pueden apreciar. Y ahora manejo cursores. ¿Por qué? Porque en la base de datos uno se desplaza con cursores. Y para desplazar el cursor tengo tres opciones. Tengo para insertar un cursor, para incorporar un dato. Tengo update cursor, que es para actualizar un cursor. Y search cursor, para ubicar un cursor, ubicar un dato. En este caso lo que voy a hacer es enriquecer. Para eso le digo que agarre el cursor y le digo igual arpy.dataaccess insert cursor. ¿Dónde lo voy a insertar? En el archivo de la base de datos, porque todo gira en función del nombre del reporte. ¿Qué voy a insertar ahí? Los campos que tengo previamente definidos. Y cierro paréntesis. Estoy insertando un cursor en la base de datos en esos dos campos, fiel 1 y el parámetro, que son los datos cualitativos, no son cuantitativos, son cualitativos, recuerden. Y ahí inserto el dato, le digo cursor, va a ser igual a qué, perdón, cursor, punto, insert, raw, abro dos paréntesis y le digo que me inserte el 1, que va a ser el primer registro, y que ingrese el dato, que va a ser el segundo registro. Entre comillas, ese 1 entre comillas no es un número, es un dato cualitativo, o sea, es 1 pero en forma literal, no numeral. Una vez hecho eso, le digo del cursor para borrar y blanquear el cursor. Es como apretar la papelita, el papelero en blanco para que limpie la base de datos y así no tengas nada activo en mi base de datos y pueda proseguir el trabajo. Una vez hecho, elimino un campo. Como hacíamos clic derecho, delete field, le digo delete field management. ¿Dónde voy a borrar el campo? Voy a borrar aquí de la base de datos. Coma, ¿qué se vaya el campo? El que voy a borrar, field 1. Y cierro paréntesis. Guardo. Y recuerden, ya escribí unas nuevas líneas. Fíjense, escribí como dice 5 líneas. Podemos ir al ArcGIS y hacer ejecutar para ver qué pasa. Por si hay algún error. Siempre cuando estemos comenzando a programar, es útil que vamos viendo cómo está corriendo el proceso para poder ir viendo alguna fuente de error. Lo clásico de algunos es escribir todo el código y después hacerlo correr y tener un sinnúmero de errores y desilusionarse de la programación. Recuerden que ustedes están empezando a gatear en la parte de programación. Entonces, como están empezando a gatear, es requisito que ustedes por lo menos escriban unas 5 a 7 líneas y vayan a hacerlo correr para ver cómo está corriendo el código. Si no tienen algún error, entonces está corriendo de acuerdo a lo planificado. O sea, ver su hoja de ruta de procesos. Entonces aquí le digo otra vez. Y le digo aquí, actualizo. Y otra vez radiación solar, que es mi carpeta que estoy trabajando. Y le digo que ahora reporte RAT. Otro nombre le estoy dando, miren. Recuerden, es requisito tenerlo guardado este de aquí. Y le decimos run. Y miren, ya corrió todo, ¿ven? Corrió todo ok. Voy a ver cómo corrió. Tengo que ver resultados. Siempre es ver resultados. Voy a ver resultados y miren aquí, report RAT. Y vamos a ver, aquí está. Abro la base de datos y tengo que ver mi reporte, miren. Y ahí tengo, miren,
Ya activó el dato del parámetro y ya me activó en cero todos los datos cuantitativos para esperar el resultado desde enero hasta diciembre para enriquecer los datos. Venga, hasta el momento está corriendo bien mi código. Entonces, recuerden, si está corriendo bien, para hacerlo correr nuevamente tengo que borrarlo de aquí, ir al catálogo, aquí a RS, donde dice correr, actualizar, refresh. O aquí en balance, RC, y ahí está. Y aquí le digo suprimir, borrar, yes. Ok. Continuamos entonces escribiendo el código. Ahora me toca ingresar los datos. Para ingresar los datos hacemos el siguiente proceso. Primero comienzo con un contador. C igual a 0. Es decir, que comience un contador en 0. ¿Por qué 0? Porque 0 marca el inicio siempre. ¿Qué inicio? Por ejemplo, ustedes si ven aquí, en esta lista, enero es 0, febrero llega a ser 1, marzo 2, abril 3, mayo 4 y así sucesivamente. Siempre comienza en 0. Entonces, por eso le digo que comience en 0. ¿Qué más que comenzar en 0? Va a comenzar sacando una lista climática. Recuerden una lista climática. Vamos a darle aquí. Eso vamos arriba para que vayamos viendo. A medida que vayamos viendo, vayamos bajando. Lista climática. Y aquí le digo arpai.list raster y entre comillas corchete para que lo diga todo. Le digo de lista de clima, list rasters en plural, todos los archivos. Una vez listado el archivo, le decimos for lista in list clean, en la lista climática, miren la orientación, y aquí escribo mi proceso, escribo mi línea, le digo. Mi media 1 va a ser igual a ¿qué? Arpi, punto, y utilizo una de las funciones que me permite obtener las propiedades de un raster o de una lista de raster que hay en una base de datos alojados en una carpeta. Como les expliqué en clase, este tipo de elementos me permite obtener diferentes tipos de datos del resultado de un raster. Puede ser el mínimo, puede ser la media, puede ser el máximo, puede ser el rango, puede ser la desviación estándar, puede ser el coeficiente de variancia, puede ser el error típico, el límite de confianza superior, el límite de confianza inferior, la moda, la mediana, en fin, todos los datos estadísticos básicos. En este caso le digo get raster properties, como le expliqué en clases. Acuérdense, en clases fue explicado cada una de las propiedades raster que se podía extraer. Entonces, ahora estamos poniéndola en juego. Le decimos lista, coma, y quiero obtener la media. Listo. Esa media que está en texto, ahora lo tengo en formato, lo vuelvo texto. Está en formato número, lo vuelvo texto. Le digo media 2, 4, media 2 va a ser igual a ¿qué? A str de media 1. Vamos poniéndome de media 1. Ahora le digo media 3, que va a ser igual. ¿Qué he hecho con str? El dato que está en numeral lo he vuelto texto. ¿Y por qué lo he vuelto texto? El resultado me ha salido así, por ejemplo.
tenía que haberme salido así. ¿Qué pasa? Este es el problema. El signo de puntuación. Entonces, al utilizar la función str, esto lo he vuelto texto. ¿Y para qué lo he vuelto texto? Con la siguiente función en media 3, cambiar este punto por la coma. Hacer el cambio de sistema de puntuación. Y eso lo hago como, le digo media 2 punto y utilizo la función replace y digo que reemplace la coma por el punto. Entonces aquí estoy haciendo cambiar la coma por el punto. ¿Me entiendes? O sea, estoy cambiando el punto, está volviéndose coma. Ahora, ¿qué pasa? Tengo el siguiente detalle. Ahora está, por ejemplo, así. Y tengo que volverlo, o sea, tengo que volverlo así. Volverlo a que sea. Tengo que quitarle las comillas para que vuelva a ser un número y pueda hacer un cálculo respectivamente con el resultado, porque este resultado tiene que seguir procesándose, pero como número. Entonces le digo, media va a ser igual a ¿qué? A round. ¿Se acuerdan? Utilizamos round para redondear los números decimales. Le digo de float, para volver el número flotante con decimales, de media 3. Cerramos paréntesis, le digo con 2 decimales y cierro el otro paréntesis. Listo. Ya estuvo. Entonces, una vez hecho eso, ahora toca incorporarlo. Para incorporarlo utilizamos arpy punto calculate field management. Calculate field management. Y le digo que en el archivo de salida que tiene el formato .dbf y donde está la lista del mes con el contador que comienza en 0, me incorpore una primer variable que va a tener un formato de la media y que va a estar escrito en Python 3. Ya. Una vez hecho eso, hago que corra el contador. Entonces le digo el contador C es igual a C más 1. Entonces en este caso está corriendo el contador. Ahora hizo 0, ahora pasa a ser 1C, luego pasa a ser 2, luego pasa a ser 3, hasta terminar en el mes de diciembre, que va a ser el mes 11. En proceso de Python. De ahí vengo atrás y le digo aquí, info, igual, proceso terminado con éxito. rp.add message del info. Listo. Ya estuvo todo el código, como pueden apreciar. Ya lo escribimos todo el código. Fueron 41 líneas. 41 líneas básicas que me simplifican este proceso. Este código luego lo canibalizamos. ¿Qué quiere decir? Que luego lo desmembramos y lo llevamos a otro código. Y así vamos haciendo porciones de código cuando estamos comenzando de 30, 40 o 50 líneas. Y después agarramos todos esos códigos y los ensamblamos en uno. Y ya nos sale un código de aproximadamente 400, 500 líneas, donde incorporamos varios procesos con varios aristas de elementos o de procesos en forma de bloques que hemos hecho para cada pequeño código de desarrollo de la programación. Es lo común que se hace en Python. Entonces guardamos y nos toca hacerlo correr para ver cómo está corriendo. Vamos aquí, toca hacerlo correr. Y aquí le decimos, vamos aquí a catálogo plain, elaboración de reportes.
Cargamos la radiación solar, tenemos que ver si hay un error para corregirlo. Lo importante es si hay errores, uno lo corrige. Le digo, reporte de radiación, miren. RAM, y veamos a la que haya algún error para que lo corrijamos. ¿Ve? Hay un error, dice. Ve list. ¿Lo ve? List, object no llamable. ¿Lo ve, no? El error dice. Calculate fiel salida. List mes C. Entre comillas C media. Forma media. En Python 3. Dice list no es call es llamada. La llamada de la lista no está siendo bien recibida, entonces vamos a corregir ese error. Recuerden, para corregir tenemos que primero ir y borrar el archivo que se ha generado. ¿Por qué ha generado un archivo? Ese archivo tiene error. Nos vamos aquí, y borramos aquí. Ya, ahora nos vamos aquí a la programación, a corregir. Miren. Listo, ¿no? Entonces aquí tengo list mes. ¿Lo ven? El list mes. Y aquí tengo lista. Aquí está el error. Y lo corregimos. Para corregir el error, primero guardamos y vamos a corregirlo. Bueno, el error cuál era, miren. Este aquí. Como este es un contador incorporado a una lista, no es comillas, es corchete lo que uno tiene que colocar. Si no he colocado eso, puedo decirle salvar y puedo ir al ArcGIS, hacerlo correr nuevamente. Ya está eliminado. Volvemos aquí, elaboración de reporte. Es muy importante cuando hay errores porque uno aprende, desarrolla la temática de ver dónde están las falencias que uno tiene en el momento de la escritura. Así también, recuerden siempre, por los errores uno aprende. Y mejor si se aprende de sus propios errores. Y más sabio es aquel que aprende errores ajenos. Entonces comenzamos a buscar otra vez la carpeta mía. Radiación solar. Le digo que voy a tener ahora el sumario de radiación solar. Estoy dándole otro nombre. RAM. Le damos su respectivo tiempo. Y ya está el reporte, miren, hecho. Miren, les digo más. Me voy a la carpeta de radiación solar, me dice suma radi. Y ya ahí tengo la radiación solar para cada uno de mis parámetros. Miren, donde ahora que hago, le digo selecciono todo. Le digo copiar. Y ahora lo puedo llevar a Excel. En este caso, llevar a mi hoja de Excel. Y irme a la parte final y aquí control V, pegar. Y luego esto que puedo hacer control C y copiarlo aquí directamente. Ya no copiar uno por uno, sino ya copiar un conjunto de datos. Ahora, el mismo proceso, como vieron aquí, lo puedo volver a hacer ¿dónde? En la duración del día, que es otro reporte. Aquí le digo análisis, perdón, otra vez, elaboración de reportes. Ahora la carpeta climática, ¿cuál es? La duración del día. Y le digo sumario de duración del día. Y comienza a sacarme la media de cada uno de los elementos raster aquí presentes en la base de datos. Y ya no tengo que hacerlo en forma manual, sino que automáticamente lo hace el código de programación. Miren, ya terminó. Voy a la carpeta y busco el archivo. Y ahí tengo la suma de el sumario de radiación, de la duración del día. Y ahí tengo la duración del día para cada uno de los meses del año, como pueden apreciar. Entonces, esta es la duración del día en cada uno de los meses del año. Podemos chiviar incluso, crear un gráfico. ¿Cómo aprendieron ustedes a crear un gráfico? ¿Se acuerdan?
La categoría por el parámetro. El campo por, seleccionamos por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aplicar. Y ahí tengo, como pueden ver, los campos, ¿no? Puedo cambiar el nombre de la serie, el título de la serie. Tengo, miren cómo va cambiando. Tengo si quiero hacerlo acumulativo, si quiero hacerlo 100% estaqueado, si quiero hacerlo individual, como estaba, ¿no? Son diferentes tipos de serie que podemos tenerlo. Como eje, vamos a ver el tamaño de la letra, la guía, el formato, el texto, el chart, el título que sea por lo menos de 10, miren ya baja, ¿no? Tengo los parámetros y todos los datos puedo cambiarlos. Bueno, eso ustedes han aprendido a hacerlo, ¿no? En mi gráfico. Bueno, ya tengo mis datos, como pueden, mi sumario, tanto de radiación como duración del día. Ahora todo esto lo integro en un solo dato. Tanto la radiación solar como la duración del día lo integro en un dato. ¿Se acuerdan que se utilizaba? Por ejemplo, un caso es utilizar este proceso. Abro paréntesis y sumo de enero hasta diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cierro paréntesis y todo eso lo divido entre 12 porque me interesa la media. ¿Y esto qué viene a ser? Es radiación solar. Viene a ser media de radiación solar. Punto TIFF. Recuerden, he sumado todo entre paréntesis y lo divido entre 12. Round. Y ya tengo la radiación solar promedio de todo Cochabamba. Recuerden que hay una pequeña trampa. Estoy poniendo muchas trampas para que ustedes sean desconfiados en mis videos. Recuerden, sean bien desconfiados. Y así como sean desconfiados, presten mucha atención en algunos lugares donde les voy a poner algunas trampas de proceso para que desconfíen. Y el proceso de desconfiar hace que pongan más atención y a la vez más aprendan. Entonces no lo estoy haciendo bien, hay unas pequeñas trampitas ahí en medio, que no lo hago con maldad, porque muchos piensan de ustedes que lo hago con maldad, y no es con maldad, sino es básicamente para que presten un poco más de atención a mis videos. Y ahí tienen la radiación solar promedio, donde hay mayor y menor radiación solar en Cochabamba. Ahora, en la duración del día, también tengo que hacer el mismo proceso, integrarlo en uno solo. Ahora utilizo otra función, no raster calculator, utilizo local, select-statics. Aquí puedo ir a levantar todo en un solo proceso. Otra trampita. Otra pequeña trampa. Busco mi carpeta de trabajo. Y ahí le digo, media de duración del día, punto TIFF. Y aquí miren, si hubiera sido precipitación o evapotranspiración, hubiera sido suma. En este caso, como duración del día, media. Y ahí tengo la media. Ya puedo desactivar todos estos procesos para no tenerlos activos. Y aquí cambiar la presentación para ver dónde dura más el día en Cochabamba. Y ponemos otro tipo de color. Por ejemplo, este aquí. Miren, dónde dura el día más en Cochabamba y dónde dura menos. Ahí lo tienen. Podemos guardar para continuar. ¿Sí? Ya hemos terminado de hacer. Bueno, ahora comenzamos a hacer la ETP de Udin. ¿Por qué comenzamos la ETP de Udin? Porque ahora necesitamos saber qué cosa.
En este PUD necesitamos sacar este valor de aquí. Así como haga de este, ustedes van a hacer de cada uno de la serie mensual hasta terminar el año y luego van a hacer la sumatoria. Una vez termina este PUD, van a hacer la del 2019. Luego van a hacer el 2020. Seguidamente el 2021. Y 2022 o la cantidad de series que tengan que hacer en función a las letras que quedamos en el tiro práctico. Recuerden, y les digo nuevamente, esta fórmula una vez que lo hagan n veces se le va a quedar de memoria que en un buen tiempo no se van a olvidar de la fórmula. Listo, comenzamos. Yo le voy a aplicar de una de aquí y ustedes van a hacer lo demás. Una vez terminan los 12 meses, ¿cómo se hace la presentación del anual? ¿Listo? Vamos entonces. Hagamos este PUD. Veamos los ingredientes que necesito. Para eso tenemos la fórmula. Donde dice que la ETP es igual a radiación solar extraterrestre en megajoule por metro cuadrado por día sobre el flujo de calor latente 2,45 megajoule sobre kilogramo por la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico por la temperatura media más K2 que viene a ser 5 y K1 sobre K1 que viene a ser 100. Pero recuerden, ya este proceso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por 0.408 o dividirlo sobre 2,45 ya lo tengo en milímetro día. Entonces este proceso se reduce, este proceso de aquí ya lo tenemos ya transformado, ya lo hicimos previamente el cálculo de este proceso aquí. Por eso ya tenemos la radiación solar, este está en milímetros día, ya hemos hecho la transformación. Fíjense, 1 dividido sobre 2,45 es igual a 0,408. Por eso utilizamos 0,408 en el anterior proceso de cálculo. Entonces ahora hacemos el cálculo de la ETP. Y hacemos el primer caso, miren. De enero. Voy a comenzar de UDIN. UDIN desde N hasta N. Para eso previamente tengo que ir y voy a generar mis carpetas de trabajo. ¿Por qué? Porque balance, tengo la carpeta de trabajo. Recuerden, tengo la carpeta de trabajo de qué? Tengo la carpeta de trabajo solamente del, voy a refrescar, solamente tengo la carpeta de trabajo de mi especificación, temperatura mínima, máxima y media y de radiación solar y duración del día. Entonces tengo que generar un folder nuevo. Este va a ser de OUDIN. OUDIN, como pueden ver, OU 2018. Le voy a generar otro folder que va a ser OU 2019. OU 2020. OU 2021 y finalmente OU 2022. Recuerden, esto pudieran haber hecho ustedes hacerlo automáticamente en función a qué, en función a la macro que aprendieron a hacer en el anterior práctico. Aquí lo estoy haciendo manual, pero ustedes, si ya tienen la macro, háganlo automáticamente. Luego tengo la de Hammond 2018. Luego tengo la de Hammond 2019. Otra vez la de Hammond 2020. La de Hammond 2021 y finalmente la de Hammond 2022. Ya tengo todos mis datos. Así ya puedo cerrar el catálogo y comenzar a hacer el proceso. Comenzamos haciendo entonces de enero hasta diciembre de 2018. Luego hacen de enero a diciembre de 2019, de enero a diciembre de 2020, de enero a diciembre de 2021 y de enero a diciembre de 2022. Para hacer eso buscamos, ¿qué necesito? Miren, de 2018 necesito sacar primero la temperatura media del 2018. De enero, ahí está la temperatura media de enero de 2018. ¿Qué más necesito? Necesito la radiación solar de enero. Por eso he hecho de cada mes la radiación solar de enero. Ya tengo aquí mis datos, entonces ahora hago los cálculos. Y le digo aquí, Analysis Tools. Y nos vamos a hacer los cálculos ¿con qué? Con Raster Calculator. Le decimos la radiación solar por, abrimos paréntesis, para más la fórmula,
Necesito la temperatura máxima, no, es la temperatura media. Entonces quiere decir, aquí recuperé más la temperatura máxima. Es la temperatura media. Tienen que tener cuidado en eso. Cuidado con las trampas que le estoy colocando. ¿Están viendo las trampas? No quiero que terminen y luego tengan que hacer todo de vuelta. Y luego me digan, qué malo. Más que todo de Camila, de Marce, ¿no? Hasta de los matones, ¿no? De regalado, que muchos se quejan, que mucha trampa coloco, ¿no? Volvemos otra vez. Radiación solar por, y abrimos paréntesis nuevamente. La temperatura media, más, dice, más 5. Todo eso lo dividimos entre 100. Vamos aquí. A la carpeta de trabajo. Y le decimos aquí, ETP, Odin, de diario de Odin, 01.tif, quiere decir, ETP, diario de Odin 01. Salvamos. OK, RAM. Y aquí me sale, miren. Ya puedo eliminar estos dos. Esta P es ETP diario. Recuerden, este está en milímetro día. Entonces tengo que transformarlo a milímetro mes. ¿Para qué? Para poder cruzarlo con... Recuerden, ¿con qué? Con la precipitación de enero del 2018. Esta es la precipitación de enero del 2018. ¿No? Fíjense, esta es la precipitación. Entonces, para cruzarlo, lo que hago es llevarlo a milímetro mes. Para eso le digo ETP, raster calculator de la ETP, lo multiplico por los días que tiene enero. Recuerden, enero, ¿cuántos días tiene? 31, ¿no? Enero tiene 31 días. Y a esto le doy otro nombre. Le decimos ETP mensual de Odin 01, que viene a ser el mes de enero, .tif. RAM. Y ya tengo mi proceso, miren. Ya tengo la ETP. Puedo sacar la media. ¿Cuánto es la media? 120,28. 120,28. Entonces vengo aquí y coloco de Odin 120,28. Ya sé que la disponibilidad hídrica, ¿cuánto va a ser? En el mes de enero tengo 28 litros más, 28 litros de exceso de agua en Cochabamba, de acuerdo, Odin. ¿Están viendo, no? 28 litros de agua. Volvemos aquí. Ya sabemos dónde hay más y dónde hay menos, ¿no? Entonces ya podemos ver, ya tengo la ETP. Y así sacan ustedes la ETP hasta diciembre. Una vez termine la ETP de diciembre, tienen el siguiente resultado. Bueno, entonces como pueden ver, tenemos ahora los 12 meses procesados de la serie de Odin de solamente la gestión 2018, en la cual hemos hecho primero la fase mensual y luego hemos hecho la fase mensual. De la fase diaria hemos pasado a la fase mensual. Tengan mucho cuidado ustedes, mucho cuidado en este caso en la multiplicación por el número de días. Recuerden, cada mes tiene distinta cantidad de días, lo cual les hace que tengan que procesar distintas etapas, como así también tengan cuidado en el mes bisiesto del año. El mes bisiesto del año es muy funcional porque recuerden que febrero tiene 29 días. Y ahí tienen que tener cuidado en el momento de la definición del elemento de trabajo, en este caso de la cantidad de días del mes de febrero. Bueno, ya hecho esto, entonces toca hacer lo siguiente. Toca sacar el reporte. Sacamos el reporte como hemos visto, miren.
Esta es la base climática de 2018. Entonces busco el balance ODIN 2018. Le digo reporte ETP ODIN. Le digo el reporte del ETP de ODIN 18. Para que no sea mucho, digo reporte del ETP ODIN 18 del año 2018. ¿Verdad? Y lo que voy a tener va a ser el reporte de la ETP de cada uno de los meses de la gestión 2018, la cual voy a llevar a Excel y voy a poder tabular los datos de modo directo. Miren, le digo aquí, más, actualizamos, nos vamos a la ETP de ODIN, actualizamos, ahí está. Miren, ahí lo tenemos. Abrimos. Y ahí tenemos la ETP para cada uno de los meses del año 2018. Desde enero hasta diciembre. Siendo el menor mes de pérdida de agua el mes de mayo y junio. Como pueden ver, con 61 litros por metro cuadrado por mes. Y el mes que se pierde más agua en Cochabamba es el mes de diciembre, con 121,47 litros por mes es lo que se pierde en el mes de diciembre. En este mes de noviembre se está perdiendo 120,18 litros por metro cuadrado. Esa sí me hace la fórmula de la evapotranspiración en forma mensual. Ahora, ¿por qué necesitas sacarlo en modo anual? Porque creo que si es agrónomo, va a tener que en cuenta no trabajar con el dato histórico de ETP, como he visto que algunos les enseñan con la ETP promedio de 10 años. No. La ETP promedio le da una tendencia media. Lo que ustedes tienen que ver es el déficit que van a tener. El déficit que van a tener o el exceso de agua que van a tener en cada uno de los meses o en cada una de las gestiones. Puede ser que algunos años necesiten mucho riego, otros años que requieran leve riego y otros años que requieran cerrar su equipo de riego y trabajar netamente con lo que San Pedro les mande. Esto en función del cultivo que estén haciendo, como también en la fase de restauración ambiental, para caso un incendio forestal o una restauración de ecosistema, depende mucho también de la evapotranspiración, porque esto marca con la relación con la precipitación y el grado de déficit o exceso de agua que va a tener el ecosistema para restaurarse, en este caso para hacer fotosíntesis, para hacer la primera actividad metabólica de la primera cadena trófica. También me agrega mucho a la ETP porque esto también está ligado en los casos forestales. Está ligado mucho al grado o intensidad de raleo que van a hacer en una plantación forestal. Porque una de las competencias primarias es por la luz y la segunda competencia es por el agua. Entonces, si es una etapa que tiene un déficit marcado hídricamente de agua, el raleo va a ser severo. Y si tienen exceso de agua, el raleo va a ser suave para eliminar o disminuir la competencia intraespecífica. Entonces tienen todo este proceso para analizar lo que viene a ser la relación que existe entre la precipitación y evapotranspiración en lo que es el ciclo hidrológico de un ecosistema. Bueno, ya toca qué cosa hacer. Miren, seleccionamos todo, ya sea por aquí o apretando switch, le decimos copiar. Al copiarlo lo llevamos aquí a Excel. Aquí a un lado lo pego. Y ahora le digo Control C y Control V. Ya está pegado toda la serie mensual y ya no tengo que hacerlo uno por uno. De ahí que hacemos lo que hemos hecho con ustedes. Y esto lo copio para todos los meses del año. Y aquí me dice Cochabamba. Fíjense, ya no te olvides Cochabamba. Estos 3 meses son húmedos. Estos meses son secos. Quiere decir, Cochabamba en la gestión 2018, enero, febrero y marzo fueron meses húmedos, donde la precipitación fue mayor que la evapotranspiración o el saldo que tenía en caja hizo que sea mayor. Y por otro lado, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre se consideran meses secos. Ahora,
Otros tipos de autores hacen el siguiente proceso para ver años húmedos, años secos. No toman en cuenta el saldo, solamente toman en cuenta, como he hecho enero, solamente toman en cuenta así. Donde es positivo, indica que hay déficit. Donde es negativo, que hay déficit hídrico, y azul donde hay exceso, quiere decir, por ejemplo aquí, si veo mes a mes sin contar el saldo, tengo que los meses de enero y febrero y diciembre son meses que hay, recuerden que hay agua. Del mes de marzo al mes de noviembre se consideran meses secos en Cochabamba. Listo, esto en función a la relación mes a mes, pero como lo voy a hacer anual, mayormente utilizamos el anterior, trabajando con el saldo anterior en caja. Y ustedes ya saben llenar toda la planilla. De este mismo proceso tienen que hacer para cada una de las planillas que les toca realizar, ya que eso va a ir en el mapa. La resolución del mapa ahora, para verlo a detalle, recuerden, tienen que exportarlo en 300 dpi. 300 dpi va a ser el formato de exportación del mapa. Bueno, hemos terminado el de UDIN, así siguen haciendo. Ahora vamos a ver el de Hammond. Hammond es un poquito más largo, más larguito para llegar al proceso. Pero en fin, así como es largo, uno también aprende. Vamos al postulado de Hammond para comenzar y no perder tiempo. Hammond trabaja en función a este valor. Miren, nos dice que la ETP es igual a K, que viene a ser el coeficiente de proporcionalidad, que en este caso va a ser 0,7, por 0.165 por 216,7 por N, por la presión de vapor de saturación de agua sobre la temperatura media más 273. Ahora, ¿a qué es igual la presión de vapor de saturación de agua? La presión de vapor de saturación de agua es igual a ¿qué? A 0.6108 por E elevado a 17.27 por la temperatura media sobre la temperatura media más 237.3. Eso viene a ser la fórmula de la presión de vapor de saturación de agua. Entonces tengo que calcular este tipo de procesos. Para eso hago el siguiente análisis de representación de mis datos. Le digo ES, la presión de vapor de saturación de agua, es igual a 0.6108 por E elevado, recuerden, a 17,27 por la temperatura media sobre T más 237.3. Entonces comenzamos a calcular este proceso. Fíjense, tengo que hacerlo para cada uno de los meses de año de cada una de las gestiones de análisis, ya que la temperatura media cambia cada mes. Entonces tengo que hacer de enero a diciembre, enero a diciembre, enero a diciembre, enero a diciembre, en mi caso 5 veces esta fórmula. Por 12 sería, tengo que hacerla correr 60 veces. Una vez corrido, tengo que hacerla correr aquí 60 veces también aquí. Recuerden, aquí hay una pequeña trampa. Tengan cuidado, no vayan a hacer que lo vayan a hacer en vano y luego no me reclamen. Recuerden, ustedes ya lo hicieron en cálculo, en el práctico 1 y práctico 2 lo hicieron. Ahora, si cometen errores, ustedes pueden revisar sus apuntes del práctico 1 y práctico 2 para ver si la fórmula es la ideal. Si no es la ideal, revísenlo. Ustedes ya hicieron este proceso, ya les expliqué. Mi objeto no es colocarle trampa, sino que esa trampa le permitan ayudar a ustedes a entender el proceso, como también así hacer errores que luego sepan cómo solucionarlos en el tiempo y así puedan tener un práctico mucho más directo. Entonces comenzamos a hacer el proceso. Volvemos al ARGIS y comenzamos con la presión de vapor de saturación de agua. Pero antes de terminar, ¿qué pasó? Ojo, antes de terminar. Recuerden, aquí tengo la ETP de UDIN del año 2018 en forma mensual. Tengo que presentarlo de forma anual. Entonces, puedo utilizar MapAlgebra o local. Ustedes eligen. Por ejemplo, local. Voy a la ETP, de este caso de UDIN. Selecciono los 12 meses de cada una de las series mensuales. Y aquí vengo y le digo, aquí en UDIN 2018, le digo aquí total, ETP,
18.TIF. Estos son los mensuales y aquí tengo el total. Recuerden, no es media, es acumulativo. En este caso es suma, porque no es un promedio, es el acumulativo. Y ahora le doy RAM. Y aquí tengo el proceso. Como pueden ver. Elimino las series mensuales y ya puedo colorear el formato de Odin para presentarlo, para que vaya en mi mapa. Por ejemplo, este de aquí. Y le digo aquí. Ya, ahí están. Donde hay mayor ETP y menor ETP en Cochabamba. Guardamos para continuar. Este proceso, ustedes lo van a hacer tanto para el 2019, para toda la gestión de análisis, tienen que hacerlo en forma mensual y en forma anual. Listo. Ahora vamos al de Hammond. Hammond, ¿qué necesito? Primero necesito la temperatura media. Otra vez comienzo con la temperatura media. Si ustedes están observando, la temperatura máxima y mínima no la voy a requerir en este proceso. Recién la voy a utilizar en el siguiente práctico, que es el práctico de donde voy a emplear la ETP de Hargreaves y de Thorwaite. Entonces esos dos métodos requieren las amplitudes térmicas. En este caso solamente requiero la temperatura media. Comienzo entonces enero de 2018. Y con enero de 2018 voy a calcular la presión de saturación de vapor de agua. Para calcular, recuerden, me voy a Tools y elegimos Map Raster Calculator. Aquí es igual. Entonces es igual a ¿cuánto? A 0.6108 por, recuerden, aquí trabajamos con el exponente, buscamos el exponente, lo están viendo el exponente, y le digo aquí, entre medio, 17.27 por la temperatura media, todo esto dividido, abro paréntesis, ¿por qué? Porque el denominador tengo una suma, la temperatura media más 237.3 y cierro paréntesis. Entonces ahí tengo mi dato. Y ahora le doy nombre, me voy a la serie de UDI, en la serie de Hammond 2018, y aquí le doy mi ES01.TIF para el 2018. Mi presión de vapor de saturación de agua. Esta es la fórmula. Tengo que hacer para los 12 meses de enero a diciembre de 2018, luego hacerlo para el 2019, luego hacerlo para el 2020, 2021 y 2022 respectivamente. Ahí tengo mi presión de vapor de saturación de agua, como pueden apreciar. Sacamos la media. ¿Cuánto me sale? 2,14. Eso lo tabulamos aquí. 2,14. Y así van tabulando o sacando con la macro, luego pueden sacar los 12 meses. Ahora toca calcular la ETP. Para terminar el video, ya no hacerlo tan largo, para que no supere las 2 horas de video, calculamos la ETP. Tomando como fórmula, ¿qué requerimos? Requerimos tener la temperatura media. Ya tenemos la temperatura media, entonces procedemos a hacer la fórmula. Entramos otra vez a Tools, Raster Calculator. Buscamos nuestro archivo, EPT Hammond. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a ser la ETP diaria de Hammond 01.TIF. Y la fórmula que es igual, ¿se acuerdan? 0.7 por 0.165 por 216.7 por, y aquí no puedo seguir, ¿por qué? Porque me falta la duración del día. Entonces tengo que traer la duración del día del mes de enero, que es el siguiente condicionante. Entonces voy a la duración del día y traigo la duración del día del mes de enero, que es un requisito también en el proceso.
¿Por qué la duración del día? Porque esto marca cuánto tiempo va a tener el Sol para trabajar y convertir la fase líquida a fase gaseosa, o sea, formar la evapotranspiración potencial. Ahora recién puedo comenzar a hacer mis cálculos. Comenzamos. Análisis Tools y otra vez Raster Calculator. Ahora sí ingreso. K va a ser 0.7 por la constante 0.165 por la otra constante que es 216,7 por la duración del día por, abro paréntesis, la presión de vapor de saturación de agua dividido, abro paréntesis, la temperatura media más 273.3 y cierro dos paréntesis. Voy y busco mi carpeta de trabajo. Aquí le digo que esto va a ser la ETP de Hammond diaria 01 porque es del mes de enero, .tif del año 2018. Lo están viendo y aquí tengo todas las fórmulas, recuerden. 0.7 por 165 por 116.7 por la duración del día por la presión de saturación de vapor de agua sobre la temperatura media más 273.3. Le decimos RAM y aquí tengo mi resultado. Ya esto puedo eliminarlo. Ya no me sirve. Ahora, seguidamente necesito pasarlo esto a la fase mensual. A la fase mensual quiere decir ir y decirle la opción. La ETP calculada, vamos a darle el nombre que se va a llamar ETP mensual de Hammond 01.tif. Y esto lo multiplico por el número de días que tiene el mes de enero. Enero tiene 31 días, por eso es de enero. RAM. Y ahí tengo de enero. Puedo cambiar de color. Podemos cambiar de color. Debemos cambiar de color, mejor dicho. Mes de enero. Sacamos las estadísticas. ¿Cuánto es el ETP del mes de enero? Es 73,53. Y eso vengo y lo copio aquí. 73,53. Están viendo, es el ETP de acuerdo a Hammond. De acuerdo a Udin, con los mismos valores, ¿cuánto es? 120,29. Fíjense, Udin está sobreestimado y Hammond está subestimando la ETP. Claro que son diferentes propuestas, ¿no? Son diferentes teoremas. Odin depende de la radiación solar, de la intensidad de la radiación solar. Hammond depende de qué? Depende más que todo del número de días como de la presión de saturación de vapor de agua. Entonces ahí tengo el dato. Ya puedo sacar la diferencia. Me sale un exceso de 75 litros por metro cuadrado en el mes de enero. Y Udin, ¿cuánto me sale? Me sale 28 litros. Esa es la diferencia. ¿Los dos son positivos? Sí. He utilizado 0.7. Miren, ¿qué pasaría si hubiera utilizado el otro factor de 0.5? Hay que probarles. Voy a probar. Vamos a ver, porque aquí entrenando uno aprende. Y me vengo aquí a Raster Calculator y aquí le voy a poner 0.5. Y voy a poner este que va a ser un temporal, porque lo voy a borrar después. 0.1.tif. Estoy cambiando el exponente 0.5 para ver si con 0.5 se asemeja. No me sale. ¿Por qué no me sale? Porque no tengo los otros valores. ¿Qué me dice que requiero tener? En visor los elementos que necesito. Entonces voy a volver a recuperar la duración del día más tener la temperatura media
más dejamos tener la presión de saturación y ahora recién puedo hacer correcto. Por eso me dio el error. Voy al temporal 0,2 ahora. Fíjense, bajó a 0,5, ya no 0,7. Ahora, veamos. Y esto agarro, este tempo 0,2, lo multiplico por la cantidad de días que viene a ser 31. Y esto va a ser tempo 0,3.tif. Y miren a cuánto llega la media. Con 0,5, la media es 52 litros, miren. Baja más, mire, 52. O sea, lo hace más subestimado. Por eso utilizo un factor de 0,7 para que no esté tan subestimado. Para que vean la diferencia que hay entre utilizar el factor entre 0,5 y 0,7. Entonces me quedo con el último que calculé. No se olviden también, tienen que ir a su base de datos y depurar también. No se queden, aquí es 2022, perdón. 2022. Y aquí en 2018, recuerden, esta presión de saturación no me sirve. Y este temporal tampoco me sirve. Este en formato diario tampoco me sirve. El que me sirve es el formato mensual, que es el que finalmente voy a sumar todos los meses del año. Así ya tenemos la ETP. Han tenido un ejemplo de cómo se calcula la ETP de Ham. Y de esta misma manera tienen que multiplicar cada una de las ETP. Y sorprenderme con un mapa. Recuerden, el mapa tiene que estar hecho en 300 dpi. En 300 dpi es el formato de exportación. Tiene que tener el mapa cada una de estas tablas que han procesado. Y cada uno de los mapas, recuerden, cada uno de los mapas tiene que tener su leyenda de intervalos entre los cuales cada uno entre cuánto va. ¿Listo? Tiene que tener bien representativo su mapa. Una vez realizado eso, ya lo tienen para presentar su trabajo práctico, desarrollar su trabajo práctico en función como hicieron en casa. Bueno, eso todo ha sido el capítulo número 12. Si bien ha sido un poquito largo, creo que hemos sobrepasado las 2 horas. Les prometo que en el capítulo 13 pasamos las 3 horas, porque son métodos mucho más complejos, mucho más difíciles, porque son el método de Torway y el método de Hargreaves, 2 métodos muy pesados, ya que si vieron en la fórmula, estas fórmulas eran sencillas, si ustedes las vieron cuando hicieron el práctico 1, por eso fue el práctico inicial. El práctico 13 es de 3 horas aproximadamente. Bueno, les agradezco por su atención, no olviden darle su like y nos estaremos viendo en el siguiente video. Gracias.